Hola a todos, hoy venimos con otro episodio de Fire Emblem Three Houses. Lo vengo a grabar ahorita pues porque ya esta semana ya no tengo más. Ya no tengo otro episodio listo, así que pues es hora de grabar más. Pero bueno, vamos a venir hoy con la exploración del día 8 de febrero, o del mes que sea que en este mundo, no sé. Y vamos a explorar, vamos a ver qué pasó después de, pues de todo. Porque como pueden ver, tengo el cabello verde. Tengo el cabello verde. Listo, ahí está, tengo el cabello verde. Y según me hice más fuerte, ¿no? Así que pues vamos a ver qué pasa. Ahora cómo reaccionan todos y todo, ¿no? Así que pues vamos a explorar el monasterio. Ya no, sí. Nos hicimos cabello verde, nos hicimos Super Saiyajin a cambio de Sotis, creo. Así que tristeza, tristeza real, chicos. Pero lo que vamos a hacer ahorita es, pues vamos a explorar, vamos a ver, a hablar con la gente. Tenemos que ver varios soportes porque estamos creo que en el penúltimo mes de la academia, así que tenemos que terminar eso. Si quieren pues los pasa, digo en un momento, este minuto, digamos, después de que termine esta exploración, ya cuando termine, después, final del episodio. Different. You're still our professor in there, right? Did Creo. anything else change besides your hair and eyes? Are your arms bigger? How do your abs look? He cambiado bastante. Really? You gotta teach me how to do that. Ah, sí, tienes que ser creado por una loca y te pongan un corazón artificial para que albergues el espíritu de un dios. Y ya puedes cambiar como yo. Hola, Bernie. So hungry. Oh, is that you, Professor? Sorry. I'm really not feeling well this month. Even leaving my room for dinner is just too much. It's got nothing to do with your, changes. So, don't open the door, please. Está bien, Bernie. No tenías que mencionar los cambios, no había problema, pero está bien, no, yo no tengo problema contigo, Bernie. Hola, Ignatz. You're going to the ritual at the Holy Tomb, right? I hear that a revelation from the goddess is expected. What if she shows herself? Oh, I'll be so jealous. Bueno, pues yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Hijo, que encargada, por favor, vamos a trabajar un poco en el mineral. Ahorita voy contigo, Ash, no te preocupes. Vamos a cosechar. Pensaba que nos iban a dar mejores cosas. A ver, vamos a poner 2 amarillas y frutales. No. 2 amarillas y 2 morphy. Vamos a ponerle esta cosa. Ok, listo. I can't even imagine Hola, what Ash. it must be like inside the holy tomb. Yo tampoco. Well, it's probably a grave, that much is for sure. Sí, exacto. And it's likely underground. Beyond that, who knows? I can't help but wonder, though, just what kind of ritual is this? Pues quién sabe, pero lo vamos a ver al final de mes cuando nos toque ir a hacer la misión. Aunque eso sí, como va a ser el último mes que creo que podemos hacer cualquier tipo de paralelos o de estas misiones de nuestras unidades, vamos a tener que hacer todas las posibles este mes, ¿eh? Sí o sí. Oh, sabe nuestro secreto, chicos, corran. They are maybe able to fly in the air or race across the ocean. Hair that shines and eyes that glow. They have qualities that are not unlike what you are looking like, Professor. Yo no puedo volar. De plano. De plano. Pero bueno. Do not have doubt, Professor. The powers you have are like the Digo, powers of the según yo no puedo volar. Quién sabe, tal vez el juego me dé la habilidad de volar después, pero ahorita mismo, yo no puedo. Greetings, Professor. Nothing to report. Hola, Although, I suppose, you are something to report. gracias. For a moment, I thought you were someone suspicious. Oye, Lucky for you, I am quite perceptive. vaya crack. It took only that single moment for me to recognize you. The professor went out and got some new power. Lo que no entiendo es de que todos dicen que veo diferente y todo eso. Mi cabello es verde ahora en lugar de azul y ya.
Literalmente estoy completamente igual. No hay diferencia en nada de mi cuerpo. En mi cara está igual. Lo único que es que tengo el cabello y ojos azules. Y ya. O sea, no sé por qué tanto de que, ay, cambiaste, ay, no sé qué. There. You've been Hola, granted Ingrid. this power by the goddess herself. Truly, you must be a very special individual. Soy tu maestra Maybe nada más. Zeros transformed before receiving her revelation too. ¿Quién sabe? I haven't heard anything about that before. Maybe that part never found its way into the legend? It is told that Zeros had a revelation, instructing her to use her power for good, and to lead the people of Fodlan to salvation. I wonder what sort of revelation you might have, Professor. Espero que me revelen que las tengo que pinchar por metiches. No, no es cierto, no es cierto. Voy a decir, duérmete. Uf, esa es mi revelación. Those students of yours will soon graduate and become unreachable royalty and nobility. You should show them respect now, or you might find yourself out of a job someday. No. One look at your students' faces, and it's apparent that would never happen. Una broma más hacia mis estudiantes y hago que tú ya no tengas trabajo en ninguna parte, hijo. You'll always be professor to them. Esas palabras bonitas no te van a salvar de nada. De nada. No leí de qué era eso. Muy bien. Hola, Caspar. Me caes mal. You're so strong now. I'm starting to understand why you were appointed professor. Ok. 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 Lengua eterna no ser Fodlan, eso es Petra, yo creo. Professor! Hola. Ok, sigamos, vayamos aquí a los establos. Me debe haber dado un boost a la velocidad, así, porque pues voy rápido, sí, pero... People who live an inordinately long time, people whose hair changes color, and those odd heroes' relics. Is Fodlan some mystical land full of inhuman creatures? ¿Me estás llamando monstruo? ¿Yo soy un monstruo? You should see for yourself. I'd recommend exploring west of the Empire. Yo creo que próximamente el Imperio me va a querer... No me va a querer por ahí, así que... You there! I recently had an errand to run, and so I had to pass by the office. I didn't mean to, but I overheard Lady Rhea. Oh, chismoso, le voy a decir a Rhea. Actually, it was more like Sedith was interrogating Lady Rhea. Le voy a decir a Seth, entonces. No sé. Ok, ahora vamos aquí. Aquí hay muchas personas. Vamos a hablar con ellas. Pim pam, pim pam. Hola, Hilda. Hola, Marianne. Long ago, Saint Ceros was gifted with a divine revelation from the goddess, as well as incredible power. Is that what happened to you too, Professor? Ni idea. No way! The professor transformed before receiving any kind of divine revelation, right? Exacto, sí, también. Still, I wonder, does the fact that you've changed really mean you've been granted some kind of power? If that's the Te lo case, muestro, te pincho. then what sort of revelation can be gained from the ritual? I'm guessing the revelation will just be a gentle reminder to use this new power to save the people of Fodlan. What else is there to say? You don't Probablemente. actually believe we're going to hear the voice of the goddess, do you? How are you, Professor? Poco Did the Flameheart. man make his I will do no harm speech or promise this won't hurt a bit when he asks to study you? Both? I've a bit of research I'd like to perform. Nothing so crass as Hanneman's poking, prodding, and drawing of blood. No, I wish to investigate crest power itself. Crest power must have some kind of limit, right? Lady Rhea says Tal any vez. limits must be the protection of the goddess, but that doesn't quite answer it for me. No es mi problema responderte, hijo. Yo no soy tu maestro. Maestra en este caso. Hola, Silvan. It's like you're an entirely different person. Dime algo, algo y te pincho, ¿eh? ¿Está raro, It's not weird at all. It's... You're somehow even more beautiful than before. ¿Te gustan las de cabello verde? Lo único es eso, nada más. De verdad, lo único es lo único, es lo único, es lo único. Es lo único, Silvan. Lo único que ha cambiado de mí es mi cabello y mis ojos en todo caso, pero nada más. I'm joking, I'm joking. Don't get mad. Mira, es como si me respondiera de verdad. Les seré honestos, yo prefiero cómo se ven bailes con el cabello azul
que con el cabello verde que lo tenemos ahorita. Yo lo prefiero así. Hola, Ferdinand. Hubert have been busier than usual. Constantly coming and going, in and out of Garrick Mach. Perhaps they are doing something in the Empire. As the legitimate heir of the Ayer family, I have not heard anything about it. But if it were significant, I am sure my father would have told me. Definitivamente. Definitivamente. Ok, vamos aquí a este salón. Laicitia. Hola, Laicitia, ¿cómo estás? ¿Quién me ha corrido? No tengo idea. Your hair and your eyes. What happened to you? No sé. You didn't lose something as a consequence of gaining these Ah, sí, una powers, amistad. did you? Pero nada, está bien. I see. Calma. Well, that makes me feel better, but still, be careful. Soy el más fuerte que hay por aquí. ¿Soy más fuerte que Dimitri? No, creo que Dimitri sí es más fuerte que yo. Professor. Soy el casi más fuerte de aquí, no te preocupes. Ok, a ver. ¿Quién estará Dimitri? Sí o sí. ¿A quién está Dimitri? Sí o sí. Increíble. Hola, Gilbert. I find myself thinking I should leave Garrick Mach and return to my home, where I should have been all along. ¿Y dónde necesitabas estar? Ignore me. I'm sorry. It's a silly thing. An old man's ramblings and nothing more. I hear that Lady Rhea will accompany you for this month's task. ¿En serio? She's the pillar that supports the hearts of Fodlan's people. Her safety is paramount. I hope there are no complications. Esperemos, exacto, esperemos. Monica, no, Pranya. Pranya is dead. And so is Solon, by your hand. Sí, hola. Taking vengeance with your own hand. I'm sure Gerald would be proud. Dale de resultado, pero no de la forma en que lo hice. Hola, Catherine. In our battle last month, we really cut the enemy down to size. But there are other enemies we have yet to hunt down, not least the Flame Emperor. Sí, Once eso me we've crushed falta. them all, we can Más que return nada. to our peaceful lives at the monastery. It will happen soon. I have a feeling something big is coming. Sí, esperemos que sea algo bueno. Vamos a mejorar nuestros puños un poco. Practice yields results. Exacto. What? Hola, Leonie. When you changed, even the other professors were taken completely by surprise. Obviamente todos iban a There's a sorprender. ritual at the Holy Tomb this month, isn't there? I wonder what'll happen with that. I'm sure you'll be all right, but don't lose sight of who you really are, okay? However you may change, Soy and whatever new power profesor. goes along with those changes, you'll still be the same person deep down. Remember that. Gracias, Leonie. Siento que eso ya lo sabía y no estaba recordado, pero gracias, Leonie. Hey, glad I caught you. Could I ask you a favor? I'd really like to join your class. Okay. You're the only one who knows how to teach like Captain Gerald. You get what I mean, Supongo. don't you? Yes! I knew you'd understand. Creo que con esto ya conseguimos a todas las unidades que de plano quería. Ahora solamente quedan otros que... ya tenemos a Leonie también en parte de la clase. ¡Yujú! ¿Se añadieron apoyos por Leonie? ¿No? ¿Nadie? No te creo. Madre mía, Felix tiene apoyos con todas las unidades femeninas. Right. Ok. No vi qué decía ahí. Professor. Oh, hola, Cyril. When I first saw you, Professor, with that hair color and that eye color, I thought you looked kind of like Lady Rhea. Like maybe you could Tengo be su related. color de cabello así. I like the way it looks. I wonder if I could change my hair color too. Solamente te estoy agradando más porque me parezco a Rhea, If I ¿verdad? thought real hard about it, I mean. Estaría bien, All I ¿no? need to do is get trapped up in a strange place and then escape, right? Just like you did. Sí, sí, nada más. Solamente vete al vacío del universo en donde solamente alguien con el poder de la diosa podría escapar. Pero sí, fácil. Todo el mundo lo puede hacer. Yo lo he hecho. ¿Ustedes lo han hecho? That's Ok, ok. Vamos aquí a la cosa para entrenar, plaza de armas. Say, in town earlier, there seemed to be more people around than usual. Y Is quieren ver there mi cabezota. some festival this month that I'm forgetting about? Mi existencia.
Mi existencia. Ok, ahora quién más está por aquí. Felix. Hurry up and cage the wild boar. ¿Ah? Look, he's losing his grip. Even in his swordplay, he's getting sloppy. If he keeps progressing like this, he's going to get himself killed. Kranya, Solon, they're dead, but we still have a glut of enemies. Yo los maté. We still have to take down the Death Knight and the Flame Emperor. Our next battle is fast approaching. I'm ready for it. Ok, espero que estés listo entonces. Professor, please. If he hears it from you that he needs to rest, perhaps His Highness will listen. He's exaggerating. He thinks my color is off and that rest will cure all. I have a headache, but that's just from lack of sleep. It's not going to stop me from Pues completing this. duerme bien, Dimitri, créeme. Descansa, por The favor. Professor agrees. Please rest, at least until the task is at hand. I won't. Even if I tried, it's not like I would get any decent sleep. It would only be a waste of time. In any case, we won't let you down this month, Professor. You can rely on us. Ok, confío en ustedes, pero aún así necesito que estés... No, no es eso. No sé, ya no sé cómo moverme. Ya no sé cómo moverme en este juego. No es eso de que... Confío en ustedes al 100%, pero necesito que estén listos. Si no estás bien dormido, pues no vas a estar listo. Dimitri. Hola, Claude. Always knew there was something special about you. Gracias. But you've only gotten more and more extraordinary the longer I've known Me you. hice verde. The transformation was just the beginning, wasn't it? I have a feeling that things will only grow more dire from here on out. Probablemente. Lo bueno siempre es balanceado por lo malo. Dicen por ahí. Y yo lo acabo de decir también. Hola, Net. Professor, sorry. This will take some getting used to. Solamente tengo el cabello Your verde. hair and eye color are completely different. You just don't look like yourself anymore. Solamente mi apariencia You're cambia. right. I'm just being silly as usual. Me doy cuenta, Net, me doy cuenta. A ver, consejero, por favor, consejera. Claude, a veces cuando la gente es víctima de alguna triquiñuela, en lugar de reflexionar por no haberlas visto venir, lo toma con el autor del regaño. Es absurdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Rea, tengo amigos como todo el mundo, pero siempre le da una imagen de interés. A veces resulta agotador. Ay, mira, sí me salió. Hola, Rea. Hola, Rea. Aquí hay más personas. No, entonces nos vamos hasta acá. Aquí hay un montón de personas, aparentemente. Porque todo el mundo está en el segundo nivel. Alejados de mí. ¿Qué hay aquí? Este es el cuarto de mi padre. ¿Qué haces aquí, Alois? Captain. Oh, Professor. How long have you been standing? Acabo de llegar. Didn't see you. I was just sorting through Captain Gerald's belongings. I haven't made much progress. I keep finding things that bring back memories. Clearing out this room of his belongings again, it's not easy. Me lo imagino. ¿Te puedo reclutar? Oh, Professor. Anything I can help you with? I will do whatever I can to serve you. ¿Sí? Excellent. Leave it to me. No matter how small the task is, I vowed to Gerald I would help you. ¡Ey! Tenemos ahora a Alois de Professor, nuestro I'm lado, so supongo. happy. Para Your ayudar. hair and eye color suit you well. We make quite the pair. Supongo que es porque está casi del mismo color en su cabello. I sense that things are a bit strange between Lady Rhea and my brother. Ah, ¿por qué She será? wants to do something at the Holy Tomb. I do not know what, but... Whenever it has concluded, I hope they will return to their friendship, as it has always been. ¿Sí son del mismo color los cabellos de Baile, Lane y Rhea? ¿De ese? No, él es más oscuro. Are you positive? Really? Your appearance is due to the influence of the Crest of Flames? Intriguing. No sé, tal vez. Unfortunately, I have found no record of Nemesis's hair and eye color ever changing.
Pues yo soy mejor que ese If inútil. that transformation was brought on in part by the power of the crest, that would be most, well, I suppose interesting is too small a word. Still, it would be an absolutely exceptional discovery. To know for certain, we must investigate further. So, close off. What? A full physical is in order, yes? We need to know if this transformation affected you No, adversely. no, estoy sin palabras. It won't hurt Por eso a no se bit. hizo nada. Oh, yes, I should call Manuela. My apologies. Ah, si fuera un Julio. Fuera un Julio. Pero madre mía, Willy. Ay, Harman, ay, Harman, 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 Harman. Really? Hablando de Manuela. The Holy Tomb, huh? I've worked here for years, and this is the first I've heard of it. I mean, it does make some sense. Sort of. Something about it is still weird. I understand now why they'd build the monastery in the mountainous center of Fodlan. Although, when the monastery was built, the Kingdom and Alliance weren't even around yet. But look how cleverly it was placed right in the middle of the Empire, Kingdom, and Alliance. That's Es weird, algo que sí es right? cierto. Eso también lo he pensado y también con lo que dicen en el juego. Pero, ¿por qué? No recuerdo haber visto algún tipo de respuesta a eso. Recently, Professor, I feel as though you've been a bit distant. What? It's like you're sort of floating above the clouds, separate from other people. And like you've got no interest at all in ever coming back down. How can I help? No sé a qué te refieres con eso, Dorcea. No sé cómo contestarte. Don't worry. I thought maybe I'd ask and see what you'd say. No entiendo esa pregunta. O eso que me dijo. ¿Cómo es que sí, me he visto en tristeza y ganas de morirme cada 5 segundos? Desde 2 meses pasados, básicamente. ¿Qué quieres que haga, Dorcea? Perdón. Y aquí hay alguien, supongo que este That monje. reminds me, all things considered, this year has been rather terrible. As far as Confirmo, the students el are 2022. concerned, next month is the last one of the school. Eso es bueno. Next month, we will hold the graduation ceremony, though it'll be an understandably subdued affair. This month, we ask that you carry out your duties as best you can, to ensure that our students remain calm. Ok, está bien, sí, yo hago cosas de maestros, pero ok. Hola, To Rolex. be honest, I cannot keep up with all that's been happening recently. Monica was actually Kranya. Tomas was actually Solon. Who were these people? Con lo What pálido about que you, estás tú, Professor? tal vez tú también eres You parte were de a ello. true ally, yes? Esa es mi intención, sí. Not the most convincing answer you could have given. Still, I simply must take you at your word. Ok. No creo que lo pueda reclutar. It would seem that your reputation is on the rise. Even Lady Rhea has taken a liking to you. It's a shame I am not in your class, but I suppose I am content with my current arrangement. Sí. Carisma y razón. Bueno, Lawrence, pues no vas a ser parte del equipo del Dream Team, aparentemente. Perdóname. Carisma. Bueno, solamente tendré que mejorar. Solamente tendré que mejorar la razón. Hola, Rea. You haven't a thing to worry about. You have been gifted Sí, nuestro the power el of the cabello entre las goddess. dos sí es el mismo. Al Furthermore, menos Rea y you have Baile sí. overcome the death of your father, Gerald. And you have destroyed countless of our Sí, tú me dijiste que no lo hiciera, así que. I am proud. So very proud of who you have. Gracias. Persona desconocida para mí no hace, o sea, apenas se conozco estos cuantos meses que he estado aquí en el monasterio. Pero bueno, sí, lo que tú digas, Rea. Sí, lo que tú digas. Y aquí está el buen Cecet. Hola, Cecet. ¿Me vas a despreciar como siempre? Ah, it is you. Madre mía. I am sorry, but I have a lot on my mind. I would prefer to be alone right now. Ok.
Perdón por existir, supongo. Bueno, pues ahí está. Eso es todo. Y podemos hablar si no estoy equivocado. Sí, eso es todo. Bueno, pues vamos a hacer comidas, ¿no? Vamos a hacer una comida para el mes que nos dé más stats. Vamos a hacer que lo haga. ¿Por qué aparece? Espera un segundo. ¿Por qué aparece que sigue en ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? Ah, los pone todavía como si estuvieran originales, pero ya están en mi. Ok, todavía no. Ah, ya va. Vamos a hacer comida con Manuela, pues ¿por qué no? A ver si sabe hacer comida. Lo que sé. ¿Cómo puedo hacer esta? Necesito cereza de Magdalene. No sé dónde conseguir eso, así que vamos a hacer esto. Un bistec bestial. My cooking is so good, it's been called seductive. Should I show you what I can do, Professor? No. Con que sepa bien la comida para los alumnos esté bien. Enjoy cutting up vegetables in preparation to cook. So I'll do that and leave you with the cleanup. No, me dice que yo soy mejor utilizando un cuchillo o algo así. ¡Ey! Bueno, a ver, ¿quieres algo amargo? No, necesariamente, pero ok. Vamos a hacerlo con Domzilla y Silva, sí, ¿por qué no? Y luego... I think I like this, but it's been a while, so I'm not sure. Yeah, you just get it, Professor. This is my favorite. Ok. Qué bueno que sean sus favoritos. Uno entre ellos dos. Ah, no, conmigo. Los dos conmigo. Ok. Ok. Sí. Que podríamos ir a formación de alguien. Que nos dé puntos de formación a alguien. O otra cosa. Madre mía, ya son 27 minutos, increíble. Este juego. Este juego sí tiene su tiempo, ¿no? Ensayo de coro. Voy a hacer skip. Sí, el cantar es bueno. Me gusta cantar. No sé si ya lo sabían. Originalmente el plan en el canal es que subiera a videos cantando. Se quisiera un cover, entre comillas. De que cantara una canción que me gusta, ¿no? Pero todavía no. Todavía sigo planeando, pero todavía no. Después, cuando pase después. Hola, Silvan. Oh, Professor. I didn't realize you were there. Acabo de llegar. If we keep running into each other like this, people will start to talk. Okay. Hey, don't get mad. I was joking. Ah, forget it. What do you need? ¿Podemos con una chica? I fell for that girl recently, but I just wanted to have some fun and leave it at that. So, I told her we should break it off. I guess she was feeling a little more serious than I was. She started crying, and everything got a bit complicated. Es muy complicado. No lo quiero llamar idiota, Come pero... on, Professor. Playing around with girls is the most fun a guy can have. No. Besides, I don't care what you think of me. Ouch. I don't intend to change how I live my life. I'm a good-for-nothing, if you haven't noticed. But I'm still a noble with a crest. That's all anyone cares about. It's best to avoid getting too serious with fools like that. It only leads to trouble. I'm gonna be forced into an arranged marriage with some random noble woman anyway. By the way, Professor, you didn't know you had a crest, did you? No, no sabía. Nunca le di importancia, ¿no? Sí. I see. I suppose a mercenary wouldn't be concerned with such things. Most children who are born to noble families are tested upon birth to see if they bear one. Even descendants of the 10 elites, like myself, can't be legitimate heirs without a crest. That means as children, we're only accepted if we're born with one. The heads of most noble houses keep having kids until they get one with a crest. Those children then grow up to be heads of their houses, and the vicious cycle continues. Do you get it now?
To all these commoner girls, I'm just a trophy. Or rather, a stud horse. Eso es muy cínico. Perhaps, but that doesn't change the fact that these girls don't love me. They only love the potential rewards of loving me. If I marry a girl, and she gives birth to a child with a crest, that kid might become the next head of House Gautier. But nowadays, with the bloodlines getting weaker, there are a lot of kids like my brother, born with no hope. For ages now, those of us with crests have been envied and desired, but never for who we are. I understand the value of my blood. Believe me, I hate how much I understand it. I know better than to dream of being free from this burden. I'm used to it by now. I used to think I didn't have the right to live freely. ¿Y ahora ya no lo piensas? That's right. You know what? I'm a bit jealous. The whole time you were growing up, you never knew you had a crest. You were free. Nobody pretended to like you. I kind of hate you for that. You were a spoiled brat who should pay for that crest. Maybe I'll collect the debt. Gotcha! Wow, you should have seen the look on your face just then. Don't mind me, Professor. After all, ladies love a dark and brooding noble. Soy un hombre. Si no te puedo decir. Pero ok. Ok, Silvan. Ok, ¿cómo puedo entrar aquí? Aquí no, estoy aquí. Sí, a ver qué está haciendo Dorothea. ¿Qué te pasa, Dorothea? Professor, Oh, don't worry. It's nothing. Actually, could we talk for a bit? Somewhere a little more private? Ah, no leí. Ah, ¿quién está separado? Ok, que... I'm just gonna come right out and say it. I find you a little difficult to be around. Ouch. I know. I'm your student and you're just trying to watch out for me. But the way you look at me sometimes, it's like you're seeing right through me. ¿En serio? Lo siento. No, don't apologize. I know you don't mean anything bad by it, and I'm just self-conscious, I guess. The thing is, I don't have anything to call my own. No land, no birthright, no fortune. Little knowledge or battle skill. I think that's why I always clung to my popularity as a diva. Even after leaving the stage behind, I sort of kept up the act. When I look at you, it's like your eyes are accusing me. Ouch. Telling me that you see right Pero, through it. That's what I mean when I say it's difficult being around you. Hey, this might be nuts, but maybe you could show me some kind of weakness of yours? Eh? You know my biggest fear. If I know one of yours, maybe I'll feel less, I don't know, vulnerable. Bueno, si eso ayuda. Excellent. Well then, don't mind me. ¿Qué me estás haciendo? I bet I know your weakness. It's not mental, is it? It's physical. Más alta que yo. Here, I'll prove it. That's right. The next time you gaze into my soul, I know just how I'll retaliate. ¿Me estoy riendo? ¿Sí tengo cosquillas? Professor? What's with you? Why aren't you reacting to Ah, no tengo cosquillas. Come on. I thought that was funny. I swear, it's like your heart isn't even beating. De hecho, no me late. No tengo corazón. Don't be so silly. Huh? It really isn't beating? Is what I'd say if I were more gullible. You're just fooling around, Professor. I'm not sure how you did it, but that was a good one. Si quieres, tómatelo así, pero es la verdad, yo no tengo corazón. Entonces, pues creo que ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Nos queda una de hacer algo. Vamos a molestar a Cece un poco más.
Hola, CZ. I am sorry. I don't care. Show me the way. Listo. Ya se acabó nuestro tiempo libre para explorar. Hacerlos en persona. Así es como me gusta a mí trabajar. Tutoría. Pi, 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 pi. ¿Cuánto llevamos? 35. Yo creo que hacemos una batalla. Estoy pensando qué podemos hacer ahorita para acabar el episodio. ¿Por qué no está aprendiendo nada de volar esta Hilda? ¿Qué no le he puesto? Y ella aquí en Raiden. I've learned a lot. Madre mía. Sí se dice, exacto. It was nothing. Well, that worked out. Y sí, vamos a felicitar a la niña. No, pues no te digo nada. Sí, es bueno siempre tener más opciones para pegarle a los enemigos. Wow. I'm really getting the hang of this. Ahí está, el talento innato ha sido desbloqueado. I didn't know I could do that. Pues ahora lo sabes. Ok, me queda uno. No, pues sí vamos a utilizarlo en Dorothea. No creo que lo utilicemos mucho, honestamente, pero bueno. Ok, listo. Metas. Sí, continúa con eso. Continúa con eso. Continúa con eso. Continúa con eso, definitivamente. Tú continúa con eso. Tú también. Tú también. Tú también, definitivamente. Tú también. Tú también. No, no, olvídalo, no. Vamos a poner las dos magias. ¿Qué horas son? Son las 11. Sí. No. Hacha y vuelo. Arco y equitación. Ajá. Ok, sí, está bien. Tareas a dúo. Volar. Hilda. Quiero que vuele. Ash. Opciones de éxito 0. 0 opciones de éxito. Olvídalo. Pues no voy a poner a Marian volando, pero. I have a question. Ok. ¿Cómo es que a veces una chica sencilla llega a ser más popular que otra que es más guapa? O entre aristócratas, ¿cómo se puede preferir a un vizconde antes que a un duque? ¿Por qué ocurre eso? That's it then. Professor. Es lo mismo que me dijiste, pero te lo pongo. O lo mismo que tienes, no que me dijiste que tienes. I'm glad I get to work with you. Of course, Marianne. You can always count on your old pal Hilda. Thank you. I'll do my best. I'm so sorry, Hilda. I wasn't much help after all. Yeah, but that's okay. I'm used to it. Give me some candy later, and we'll call it even. Ok. Oh, muchos niveles. Muy bien. There's so much left to learn. Muy bien. Hope this is good for something. Claro que sí. I think I get it. Muy bien. Perhaps I'll expand Fuck the you.
Ok. Son 3. Son justo la cantidad que podemos hacer. Sí, vamos a hacer ahorita para terminar esta, que es una batalla para conseguir varios niveles. Y luego vamos a acabar el episodio y del próximo hacemos ah, un paralelo. No sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Ok. Vamos a ver unidades. No, dije unidades. Sí, 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 me gusta. Aunque Silvan debería probablemente su... No lo puedo quitar a él. Ah, no, sí puedo. Le voy a poner un lugarteniente a Dimitri. Silvan, porque él es parte de los principales. Sí. ¿Dónde están los? Tú aquí. Vamos a pasar a Mercy acá. Me gusta. Me refuerzo a los que ya tengo. Y vamos a hacerlo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a combatir. Vamos a combatir. Madre mía, no le sé dar bien aparentemente. Ok. ¿Quién quiero que suenen bien? Ash. Definitivamente Ash. ¿Llegas a pegar? Sí, sí, llegas, ok. Pero no a matar. Es suficiente al menos para un nivel importante. Eso fue un muy buen level up. Eso fue un muy buen level up. Así. Así sí. Por favor, pega. Ash. Bien. Ok, por fin nivel 20 con Ash. Ash. Tú haces esto para joderme, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué es ese level up? ¿Qué es ese level up? Bien. Stay focused. No lo puedo. Vamos a usar la espada super. Ay, claro que sí. A ver, denme un segundo. Ok, ya regresé. Esperemos que ya no haya problemas. Ahora pues ponemos por aquí a Mercy. No hay que utilizarla. Probablemente no la debía haber puesto ahorita. Si no, la debía esperar un poco. Ya se la saben. God Dimitri. Digo, bueno, sí, God Dimitri 1, pero God Dudu 2. Y vamos a ponerlo. Y vamos a ponerla a ella. Y aquí vamos a poner a Mariana. Buen daño, buen daño, buen daño. Pero ahorita no importa porque ahorita voy a curarlo. Buen daño. Excepto que te moriste. Dios, Dudu. 30. Vamos. Es suficiente para mí. Claro, me va a pegar a mí. Y a él, yo a él. Espérenme. Ya regresé, espero que ya no haya más problemas y no me voy a enojar mucho otra vez. Otra vez, Dudu tanque. Vas a ponerle el hacha de acero para que no los mate los orgullos. ¿Me matan a Gila si la pongo?
Que venga hacia mí ese inútil a ver si me puede pegar. No importa. Que pinchamos a este mago. Con nuestras 2 unidades mágicas, supongo. Creo que iba a necesitar nomás una, pero no parece necesitar 2. Muy bien, Annette. Sí, con ella sí necesito que la subamos a más. Ya que estamos por aquí, pues vamos a echar a este amigo. Muy bien, ya. Ahora subimos a nuestra unidad a nivel 25 con un muy buen level up. Un muy buen level up. Ahora seguimos. Y eso mismo. Y ese que llega hasta acá, un arquero. Sí, voy a ponerlo. Y... ok. Muy bien, fallo de 75 chance inútil. ¡Hostias! Lo va a romper. Uff. God Dudu. Es God Dudu. Ok, tal vez me precipité y... Hago más daño de lo que pensé. Tal vez, quién sabe. Oh, está viniendo el jefe. Bueno, no es un jefe, es el jefe. Hilda, derrota a este, por favor. Muy bien, ahora es nivel 20, puedes subir a otra clase. Muy bien, muy bien. Me vendría bien defensa que suba, pero... o sea que... Ingrid, vendría bien que suba de nivel. Que todavía no, lamentablemente, pero... aquí el problema es de que... no quiero derrotar a este inútil ahorita, pero vamos a derrotar a este inútil ahorita. Toma. Vaya, level up. Defensa y fuerza. Siempre. Siempre. Siempre God Dudu. Ahora tú pincha como siempre. Todos, Dimitri. Ey, Silvan subió de nivel a 20. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ok. Ahora ustedes. Voy a darle rally a él. Pensaba que si lo pinchaba de un solo golpe. A ver, vamos a probar a ver si pega el crítico. No lo hizo. Ok, ya me esperé un poco. Estamos volviendo a lo que estamos haciendo, en donde falló el crítico el buen Philip, así que pues tenemos que ideárnoslas. Si escuchan como que hago y todo eso y se preguntan por qué, estaba comiendo frituras. Frituras picantes, para ser exactos. Y pues sí pican un poco. Bueno, ahora sí le pongo la cosa esta. Sí pincha ese, ok. No quiero utilizar mucho de la durabilidad de esta arma, pero...
Stay focused. You fought well. Listo. Va a pinchar, se va a dañar mucho al pobre Phil, Ash. Bueno, al menos un level para Mercy. I won't let everyone down. Ok. Vamos a ver. ¿Cuánto daño? Te da hasta 4 de morir, Ash. Perdóname la vida. What should I do? Vamos a acercarnos a este amigo. I'll cut through. Ready. Aquí con los que están de este lado. Who, me? Who, me? Vamos a curar a Ash con las dos. Con nuestras dos curaderas. Nuestras dos médicas. No sé, muy malas. No sé que Ash lo derrote, ¿no? Para que no lo puede derrotar. Los puede derrotar con... No, muy bien. Bueno, pues simplemente te alejamos. Un golpe. Y pues que Annette lo haga. That worked out. Y sube de nivel a Annette a 20. Claro que sí, ese era mi plan desde el principio. Change for the better. Un muy buen level up también. Pues ahora ahora solamente nos acercamos con ellos, con los demás. Pues derrotamos a la bestia ahora, ¿no? ¿Qué me gustaría que suba de nivel? No, ya todos son 20. Ah, no, Ingrid, sí, Ingrid. Bueno, ya la mayoría pues no va a poder hacer nada porque están muy lejos y no tienen tanto movimiento como los demás. Pero bueno, nos acercamos a unos. ¿A quién te vas a acercar? Ah, nadie. Y ya llegan ellos. Sí, entonces vamos a empezar a hacerlo de siempre. Táctica. Now's our chance. Una muy buena táctica. Siempre baile. Gracias. Aquí una táctica. We'll cover you. Let's begin. Que se golpearon las dos, ¿no? Y... vamos a darle un poco de nivel a esta Hilda. ¿Por qué no? Ahí está. ¿Puedes derrotarlo? Con la lanza de... ¡Ey! Ahí está, un nivel... Ya todos tienen nivel 20. Excepto creo que la hice. Pero pues ella como lugarteniente, no va mal. Pues ahora simplemente pues nos acercamos con todos los demás. Ponemos aquí al gran Dimitri para que lo pinche ahorita. Utilizamos magia blanca para subir un poco al menos el nivel de nuestras curadoras. Y ahora sí pinchamos a este. Confirmamos, nadie falta ya de nivel. Si tan solo tú llegaras a poder pegarle, Felix. Es que no quiero quitar a Bailes de ahí. Que si quita Bailes de ahí, problema. Porque Bailes sí lo puede derrotar sola, ¿no? No puede ser nada. No llega a nada. Ya te puedes quitar, Hilda. Un perfora monstruos, ¿no? Con Dimitri. Y como atacamos primero no nos mata. Casi subimos de nivel otra vez. Pues ahora baile. ¿Puedes hacerlo tú sola?
O el gran Dudu va a tener que hacer. Va a tener que pinchar eso. Parece que el gran Dudu. Quiero que me lo hagas una comida ahorita. A este inútil. Así, Dudu. Así. Vamos. Fuerza y defensa. Vida y fuerza, está bien. God Dudu. Muy bien. Claro. Pero bueno, antes de que sigamos con problemas del sobrecalentado, pues vamos a ir acabando el episodio, ¿no? Tenemos todavía una cosa para batalla. Eso lo vamos a hacer para pues uno de estos anexos. Podemos hacer estos dos. Y este lo podemos dejar para después. Que probablemente hagamos para después, ¿no? Así que bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Y yo los veré a ustedes en el próximo episodio. Bye bye.